Oye, qué rico, gente, encontrarnos de nuevo en una conversación de cine. ¿Qué película han visto? ¿Qué película viste últimamente, Alejandro? Una película que se llama Brezos. Oye, ¿sabes que yo el otro día vi una película del 89 que se llama Atracción Letal? Yo también vi una del 89. ¿Sí? ¿Cacha? Sí, la mía se llama Escuela de Jóvenes Asesinos. Ah, entonces me queda clarito que la conversación de hoy va a ser sobre la película Heathers. Así que vamos con esta introducción. Buenas noches a todos. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están, chiquillos? Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Donde sea que estén escuchando. Holanda, Holanda, ¿qué tal, ca? A propósito del finao. Uy, sí, parece que vamos a tener que hacer por lo Y menos... de funao, funao finao. Vamos a hacer dos homenajes. Uno que, A la el que funa. acabas de hacer y otro de la película. Hoy día estamos con Alejandro, Pablo, Fran y yo, Juanca, acá listos para conversar de una película que se llama Heathers. Yo la tengo registrada como de 1988, pero Pablo Sí. con Fran la pusieron de 1989, así que podemos tener una discusión al respecto. O una lucha en el barro para dirimir de qué año es. O un partido Bueno. de cricket. Pa- También. O sea que tenéis toda la razón. En IMDb está como 1988, pero en el Letterboxd que me gusta más está como 1989. Vamos, Yo debo decir que solamente me sumé al ímpetu de Pablo, no tenía idea. es culpa Así que- mía. Acepto la culpa, háganme bullying en la preparatoria, no hay problema. Oye, nosotros hemos tenido discusiones sobre de qué año es una película, porque hay años que son o sea, se declara como el año del estreno, y hay veces que se estrena en un festival, por ejemplo, y nada más. Claro. Y después, y eso es a fin de año, 28 de diciembre, pero después la película se queda como en el año siguiente. Lo he visto un montón de veces. Licorice Pizza, un ejemplo mío. Pero la cosa es que vamos a hablar de Heathers, una película de 1988, como les estaba comentando, que para mí es una película bastante icónica. Trata de hartas cosas que son como cultura popular, sobre todo para lo que yo puedo contar como parte de la generación X. Acá con Alejandro estábamos conversando ese tema un poquito antes de entrar en calor acá en la introducción, antes de empezar a grabar. Y les puedo contar que Heathers es una película que actúa Winona Ryder como protagonista, con Christian Slater, y hay que aprovechar de hacer el homenaje a Shannon Doherty, que es una de las Heathers. Bueno, Verónica, que es Winona Ryder, es una adolescente que forma parte de un grupo de chicas populares, las clásicas chicas populares dentro del high school en Estados Unidos. Y ella, bueno, se llama Verónica, comparte este grupo con tres niñas que se llaman Heathers. Por eso el nombre de la película, Heathers. Y al principio, bueno, esta niña está bien disfrutando su popularidad en este grupo, pero la verdad es que no está muy contenta con muchas de las actitudes de sus amigas. Hasta que conoce al personaje de Christian Slater, llamado JP. Y de aquí empiezan unos sucesos bastante extraños, oscuros, y la película se convierte en una sátira, una película con un humor bien oscuro, y que yo creo que ahí vamos a entrar en la conversación más importante. Así que, para que entremos en calor, Alejandro, ¿qué es lo que te gusta de esta película? ¿Qué es lo que hizo que conversáramos acá? Bueno, creo que Heathers es de alguna manera es una película germinal en algunos aspectos respecto a este tipo de comedias de high school gringa, que no está vinculado obviamente con el terror, que está en una época de la década de los 80 que las comedias o el terror eran lo que tomaban de alguna manera, o la comedia dura era lo que tomaba un poco el concepto del high school. Y Heathers no es ni uno ni lo otro, es un híbrido bastante particular. Siento que como lo hablábamos hace un rato, yo siento que esta película ha estado muy mal categorizada.
a veces se le trata como de vincular con otras películas de otras décadas, como Clueless o Mean Girls, pero la verdad es que Heathers está muy alejada de todo eso, más allá de que tengan puntos en común en relación al bullying o en relación a veces a las chicas populares. Pero la película trata de otras cosas y creo que Heathers trata como de ser otra cosa. Aspira a ser otro tipo de comedia u otro tipo de idea, o apunta a otro tipo de idea distinta a las que yo les mencionaba. También está hecha en una época bien especial, porque se da en un periodo de transición norteamericano. Estamos hablando al final del gobierno de Ronald Reagan, entrando el gobierno de Bush padre, y lo que se viene y lo que decía Juan Carlos sobre el tema de la generación X, son los primeros atisbos de la generación X que estaba en el colegio ya. Y obviamente ese desencanto, esa apatía ante el capitalismo, ante los estereotipos, hace que cobren mucha fuerza las minorías, el oprimido, de alguna manera la persona que no es el chico popular del colegio. Por eso yo digo que no tiene mucho que ver con Clueless ni con Mean Girls, porque el foco no está puesto en las chicas populares, aunque la película se llame en honor a las chicas populares. El foco está puesto justamente en los outsiders, por decirlo de alguna manera. En los protagonistas no son precisamente ellas, por las Heathers, sino que en este caso son Winona Ryder, en el caso de Veronica Sawyer, y el de Christian Slater como JD, que es Jason Dean, que obviamente es un paralelo con el chico rebelde que propugnaba en los 50 James Dean, y también se vestía con su chaquetón negro y con una actitud bastante rebelde y bien cool, al menos al inicio. Y siento que la película se aleja respecto a ese estereotipo, justamente porque a quienes apunta y a quienes rescata no es a los chicos populares. De hecho, los chicos populares se llevan la peor parte de toda la película, hasta el final, incluyendo al saco de pelotas del JD, que es un cuico aburrido con ganas de reventar el mundo. Entonces no se aleja mucho tampoco de ese concepto. Solamente decir que es súper fácil, es súper tentador mezclarla o emparejarla con las Clueless, con la otra que mencionaste, Mean Girls. Porque, claro, los elementos como exteriores son evidentes. Pues son la preparatoria, la vida de estos chicos populares, y lo irremediablemente citable que son estas tres películas que nombraron. Mean Girls ha sido un caldo de crear los memes más repetibles, y de hecho yo no la vi hace tanto tiempo y me sorprendió mientras la iba viendo, por ejemplo, cuántos memes salieron de esa película. Es la Casa Blanca de nuestra época, sí, en el sentido del nivel de frases citables que hay. La cagó en la biblioteca de Alejandría. Pero y con Clueless pasa un poco lo mismo, ¿cachai? También hay mucha referencia y muchos chistes que las generaciones más modernas utilizan de Clueless sin siquiera necesariamente estar tan familiarizados con la película. Y a mí me parece tremendo que eso pase tanto con Mean Girls como con Clueless y no pase con Heathers, porque si me preguntáis a mí, Heathers es aún más citable que las otras dos películas, porque tiene unos one-liners pero te cagáis. Y si esta película hubiera sido más popular, hubiera tenido un rango de espectadores más amplio, seguramente habría sido una de las que hubiera tomado ese lugar en los stickers de los WhatsApp de todo el mundo. Oye, mira, yo siento que esta película tiene un tono bien satírico, así como es bien mordaz, es bien oscura, pero para mí sienta como una línea base en lo que yo termino comparando en otras películas que son de high school o que tratan los mismos temas, que no los tratan de la misma forma, pero cuando una película de ese estilo, de ese género,
trata de tocar temas que son polémicos, digo yo, bueno, debieran tocarlos de esta forma, o debieran llegar a este nivel. Y creo que son... no sé si hay películas que logran este nivel de sátira y este nivel de humor oscuro cuando tratan de hacerlo. Creo que muchas películas tratan de llegar a ese nivel y realmente no lo logran. Y eso siento yo que es la fortaleza de Heathers y que a mí se me quedó para siempre. Por eso es una película que para mí es memorable, para mí como espectador. Muy probablemente mucha gente no conozca esta película y cuando la vea ahora no le va a ser tan relevante porque ya desde 1988 a la fecha hubieron un montón de películas de este estilo. Entonces volver atrás es distinto. Yo cuando la vi me quedó marcado eso, entonces yo la pongo como una línea base para medir a otras películas en estas características. Que siento que es lo único que yo podría medir y poder hacerlas comparables como las que estaban mencionando recién. Yo creo que un punto importante de comparación es el hecho de pensar que el High School gringo y estas películas gringas un poco ocupan esta dinámica de jerarquías y de poder como una forma de retratar el mundo también. Creo que la línea de trasfondo de Clueless, de Mean Girls, es en general una mucho más positiva. Y esta encuentro que es mucho más cínica en el sentido de decirte que el mundo no es tan buena onda afuera y si tú tratas de resolver un problema, otro problema va a reaparecer igual porque es el fondo lo que está mal. Y en ese sentido yo la emparejo mucho con Election. Creo que es una película que me recuerda mucho como ese nivel de sátira y de crítica como de la sociedad a una pequeña escala y es como un poco es casi como una fábula, como querer contarte un poco... Con elementos comunes, cómo se desarrolla después el mundo de los adultos, por decir así. De hecho, hay una frase en la película cuando Verónica está hablando con la mamá, que él dice como, los adolescentes solamente queremos que nos traten como seres humanos. Y la mamá le dice como, ¿y tú cómo querés que se traten los adultos? Como que un poco le hace caer y romper esta fantasía de que va a llegar un momento donde esto se va a resolver. Pero la dinámica del high school, o por lo menos la forma en la que se representa, es más o menos la misma dinámica que existe afuera. Bueno, igual yo creo que la época en la que sufrió esta película también la separa del resto, porque es una película como de fines de los 80, tal como hablaba Alejandro, y el resto, por ejemplo, sobre todo Mean Girls, Clueless, ya cayó en esa onda noventera de adaptar obras de Shakespeare. Entonces, como que creo que hubo como una misión también distinta, pues como un poco evangelizar como con esas obras y hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente. 10 cosas que de ti también está dentro de esa lista, porque Clueless es Emma, ¿cachai? Todas estas películas noventeras shakespearianas adaptadas. Y claro, Mean Girls parecía ser que también tiene como un poco en el nivel de esta crítica, pero creo que también como está escrita por una comediante, que está escrita por Tina Fey, se queda mucho en la comedia. A tal punto que si uno la compara con la sátira que es Heathers, parece como ya demasiado ridículo el nivel de comedia. Pero a lo mejor también pasa que llegado, como decía Juan Carlos, el tiempo y el nivel como de exposición a este tipo de historias, estaremos necesitando a lo mejor cada vez algo más como grotesco y en tu cara como de sátira para poder darnos cuenta de que esto es como una crítica. Yo respecto a la película les voy a hacer un pequeño como, a ver, no sé si la expresión es como un contexto, porque voy a partir con una frase. Esta película o este tipo de high school hubiera sido imposible replicar en Latinoamérica en general. Estoy hablando de Latinoamérica para no circunscribirlo a Chile solamente. Porque, a ver, en Latinoamérica vivimos niveles de desigualdad a veces incluso semejantes a las que pueden tener los gringos. O sea, están los homeless, están los ricos, está la clase media, qué sé yo. Pero la diferencia que tiene el sistema gringo es que durante la década de los 50 y 60 se invirtió mucho en educación pública gringa, sobre todo para el tema de la integración de la raza, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Tú en la película, en Heathers, y lo vas a ver en otras películas, hay un nivel de integración en que están los tontos, los inteligentes, los ricos, los pobres, los cuicos, y es genial porque uno dice, pucha, ojalá hubiese tenido la posibilidad también, por más de este infierno que nosotros veamos en las películas, de poder interactuar con todo tipo de personas. Porque acá en Chile, a partir de la segmentación educacional,
o te tocaba en un colegio privado donde tú ibas con gente más o menos de tu mismo nivel social, y por otro lado eran más o menos la historia más o menos semejante. En un colegio público en general al que tú aspirabas a ir, tú no sé, un colegio de élite incluso, tú ibas a, aunque podías venir de distintas vertientes socioeconómicas, siempre ibas a de alguna manera a interactuar con alguien con un nivel intelectual relativamente semejante. Estoy hablando de los famosos emblemáticos. Entonces, yo creo que hay un punto acá en esta película que nos hace ver que la sociedad gringa, dentro de todo su sistema tan desprovisto de bienestar social, sí tenía un elemento importante en materia educacional, que era la educación pública. De hecho, en las películas de los años 80, yo creo que una de las cosas que nunca lograron tocar mucho los republicanos en Estados Unidos fue justamente eso, que la educación pública en Estados Unidos, los colegios en general, eran muy integradores. Si ustedes se dan cuenta, no solamente en Heathers, sino ustedes pueden ver un montón de películas hacia atrás, el colegio era un lugar de reunión de razas, de condiciones socioeconómicas muy distintas. Entonces, cuando tú vas al casino de Heathers, están los que hacen fútbol americano, que son unos niñitos pijos. Está Verónica, que es como una hipster, pero que quiere encajar con este grupo de niñas medias cuicas, que son las Heathers. Tienes a un niño también cuico, que es JD, pero es un psicópata. Pero también tiene a la niñita gorda, Marta creo que se llamaba, y que es como también una niña que no se siente menospreciada por ser gorda. Y en ese tiempo los sobrenombres iban y venían. Por lo menos en mi época todos nos llamábamos por sobrenombre. Entonces no era extraño que quizás en esa época la condición de una persona, por cualquier cosa, podía llevar también a la zona, a la burla. Entonces creo que el panorama que se construía alrededor de Heathers es bien particular e irrepetible, quizás, a lo menos, pienso yo, en Latinoamérica. Yo en algún minuto decía, pucha, que ganas de haber estado en un colegio así, por último, para haber interactuado por último, haberme metido a uno de los clubes de... Porque si eres ñoño te metías al club de ajedrez, si eres bueno para los deportes te metías al club de baloncesto, al de fútbol americano, ¿cachai? Entonces el colegio era como bien integrador, eran colegios públicos. No sé si esta realidad se dio en todo Estados Unidos, porque siempre se circunscribía mucho a California, y California era como un estado muy, muy rico y muy especial. Pero en general me llama la atención eso de esa película, que quizá es una pequeña, una loa bien ahí como camuflada hacia el sistema educacional gringo en esa época al menos. Y Heathers, claro, refleja justamente quizá el último momento de inocencia que tenían los colegios norteamericanos, donde podían bromear sobre el tema de las armas, donde podían bromear sobre las condiciones físicas de las personas, donde podías reírte en general del tonto, del limitado, qué sé yo, pero a su vez tenía un discurso esperanzador, digamos. Inteligente, sobre todo. Sí, como que tenía un tema que poner en la mesa. Yo sí fui a un colegio que por lo menos en la arquitectura o en como las prestaciones sí podría haberse prestado para que fuera un casino a los Heathers, ¿cachai? Porque, por ejemplo, eso estaba pensando mientras te escuchaba, como sí, hay como ciertas semejanzas, pero ¿qué colegio en Chile va a tener un casino donde puedes meter a todo ese zoológico tan bien representado, claro, de personajes, ¿cachai? Porque también estaban, no sé, los ñoños poto de botella, los que van a almorzar y no se sacan nunca el uniforme de fútbol americano. Entonces, claro, yo sí tuve la suerte en el liceo de estar en un colegio gigantesco, un colegio emblemático, pero no había esa capacidad de inclusión tampoco. Es cierto, ¿no? Si bien era de cierto punto para abajo, y de cierto punto económico para abajo, y para arriba con esa gente no te encontráis. Entonces, claro, hay puntos de distancia, hay puntos de acercamiento, y creo que tiene mucha razón lo que dices de que tiene que ver seguramente con el sistema más californiano, que es un estado, claro,
más bien liberal o progresista, como se diría ahora, porque no me imagino que un colegio en Utah o en Oklahoma, por ejemplo, vaya a tener estos mismos tantos colores y tantos sabores de personas. Oye, sí. Mira, habiendo sentado las bases del contexto de la película donde se desarrolla como el ambiente y el entorno donde se van a mover los personajes, bueno, yo quiero contarle a las personas que nos están escuchando, porque para que entiendan, si no han visto la película, es importante que sepan qué va a pasar y qué gatillan todos los sucesos que son súper interesantes y que van a tratar de manera bien inteligente en la película. Como les contaba al principio, Verónica, nuestra protagonista, y que es una adolescente, parte del grupo de las chicas populares, ya no está tan conforme con estar dentro de este grupo social, se siente como media atrapada por este tema de la superficialidad de sus amigas y sobre todo la crueldad que maneja el grupo con respecto al resto de todo el colegio. Y la verdad es que cambia toda su vida cuando conoce a Jason, o JD, como le dicen, porque este es un cabro que en realidad no es un cualquiera, no es un pobre, me parece que un muchacho nihilista que tiene plata, pero la verdad es que, como decía Alejandro al principio, parece un cabro aburrido que no haya que hacer, y se dedica a hacer. Sí, y en algún momento que el papá le dio todo y después en algún momento se enfrenta a los bullies del equipo de fútbol americano, sacando una pistola para devolverles la amenaza, y les dispara un par de balas de salva, lo que si miramos en retrospectiva en una película, bueno, ya no se puede presentar eso, pero en esta película en particular ni siquiera tiene consecuencia este hecho. Bueno, Christian Slater no sean así. Tiene consecuencias porque con eso comienza, o bueno, en parte con eso conquista a Winona Ryder. Ya, pero no tiene consecuencias negativas. No tiene consecuencias negativas. No le hacen nada. Claro, Winona Ryder, el personaje de Winona Ryder, a raíz de este suceso, se siente atraída. De hecho, le divierte que haya pasado esto. Ni siquiera le causa como espanto, sino que le divierte lo que pasó. Le atrae el chico malo. Sí, claro, pero el asunto es que se empieza a juntar con JD, empiezan a tener una relación y se van planificando sin querer, ¿cómo decirlo? Va como ella expresando un poco como su malestar, pero sin darse cuenta de que lo que ella quiere y que materializa como ideas y como en su diario con su monóculo y muy como la teoría, esta persona puede llevar a cabo en la vida real. Claro, el asunto es que sin querer terminan asesinando a una de sus amigas y lo hacen pasar por un suicidio. A partir de ese punto se dan cuenta que podrían hacer exactamente lo mismo con el resto de las personas que les caen mal. Asesinan a la Heather principal, a la cabeza del león. Entonces, a raíz de esto, la película nos muestra esta escalada de hechos, pero a medida que nos van contando la historia, la película trata, yo diría, de una forma bien inteligente, bien mordaz y bien crítica, lo que estaba comentando Alejandro hace un minuto, temas como el bullying dentro del colegio, la bulimia, algo que estaba muy de moda en ese tiempo, algo que yo considero muy fuerte como lo trata, que es la violación. Hay unas escenas de violación o de intentos de violación que de hecho tenemos que conversarlo, y bueno, y las armas en el colegio. Entonces ahí yo les pregunto, ¿qué consideran ustedes? Esta película yo la considero muy complicada hoy día y la encuentro problemática. Define problemático. Es que ¿en qué sentido es problemática? Es problemática porque si uno la hiciera hoy día no se tomaría como el sentido de la película. Es problemática por los temas que trata. A ver, los temas que trata son posibles de tratar. No los puedes tratar con humor, y menos con el humor negro que se toman hoy. No, Nika, no se puede. Se parece que ahora todas las películas, todas las series vienen con un disclosure al principio, ¿cachai? Para poder decirte qué es lo que está pasando, y al final es como que te spoilean toda la serie y un poco no te permiten experimentar el proceso la artístico sorpresa. Y la sorpresa, Claro. porque al final buscan más que nada como no generar malestar, y cuando el arte está buscando como constantemente pensando en no molestar y no hacer ruido, pucha, estamos mal igual.
La escena de la violación que tú mencionas, yo supongo que es la parte cuando va la Heathers con Verónica y la lleva a la fiesta del universitario y el tipo se trata de... O sea, trata de tener sexo con ella, pero en realidad la Heathers es la que se la ofrece y es como también una suerte de iniciación, o sea, y es bien fuerte también porque la mina se asocia como con un tipo de mina que para poder ascender tiene que andar con el universitario y tiene que acostarse con el universitario. Entonces a la mina le dice, bueno, si tú quieres ser parte de mi grupo, tienes que hacer estas cosas y vas a ser popular. Y esta mina claramente, que ya estaba media con copete encima, incluso se arranca de los tipos y termina vomitándole a los pies del Heathers. Y de ahí se produce el quiebre entre ambas y la mina le declara la guerra. La Heathers le declara la guerra a esta chica Winona Ryder, que, insisto, es un personaje muy como Daria, es como, yo creo que ya hubiera estado en la perfecta de Winona Ryder también de los 90, Sí. que estaba escuchando música alternativa, o que hubiera andado con una camisa leñadora. Es la personaje de Beetlejuice. Claro, exactamente, más oscura, va a tener una idea distinta, pero como llega ahí y es bonita, ella trata de vincularse con este grupo de chicas populares. Yo me imagino que por un tema de pertenencia o de tratar de encajar con estas minas que todo el mundo las miraba. Pertenencia. Hay dos cosas interesantes ahí que mencionar, porque esta escena de la fiesta donde la Heather mayor la lleva casi como carne de sacrificio, ¿cierto? Ofrenda. Sí, la lleva como una ofrenda a los mayores. Tiene mucho que ver con la dinámica que vemos en la misma película, porque al final el grupo de las Heathers era la que la llevaba en su hábitat. Ellas son las que ponían los puntos sobre la I, ellas decidían quién iba a salir, no sé, el rey feo, la reina de la fiesta, ¿cachai? Todo pasa por ellas, entonces están en el tope de su cadena alimenticia. Pero cuando... ¿Cómo ella va a seguir subiendo? La única forma que tiene de seguir subiendo, bajo la lógica de la película, es, claro, meterse con un universitario. Claro. Para meterse con el colegio les quedó chico. Claro, pues tiene que meterse con un universitario, pero el universitario le pide que lleve a una amiga. ¿Y quiénes son estos universitarios? Son los universitarios que no son capaces de comerse universitarias que estén con ella, ¿sí? Entonces claro, tenemos esta dinámica de que el grupo que quiere salir de su estado a uno superior, y el otro que está tratando como de hacer lo que pueda y aprovecharse de que ya está en el estado superior. Eso dice mucho con la misma temática de la película. Y lo otro que me llama la atención, justamente que la Fran mencionaba que está haciendo básicamente el papel de Beetlejuice, porque Winona Ryder estuvo a punto de no aceptar este papel, porque su agente le advirtió que si hacía esta película, seguramente por los temas de los que se trataba, iba a arruinar su carrera. Así que no como que su carrera se iba a ir al tacho de la basura, porque no la iban a buscar más, porque estaba hablando de suicidio, etcétera, etcétera. Pero resulta que ella tuvo en su colegio, si estaba mirando aquí la tibia en IMDb, y resulta que ella tuvo un suicidio muy cercano. Entonces, una persona muy cercana a ella se suicidó y eso la alentó a tomar el papel. Entonces es gracioso que estos dramas personales que tuvo la hayan hecho finalmente decidirse a tomar esta película, y eso al final se terminó como resonando durante la carrera que tuvo luego como actriz. Que quería enganchar justo lo que dijo Pablo para poder responder un poco a la pregunta que todos pasamos de Juanca. Es que yo creo que eso que tú decías al final es un poco la razón por la cual yo creo que no es difícil hacer esta película hoy día, porque los tiempos no la permitirían, porque no serían capaces de ver la profundidad de lo que la película quiere decir y se quedarían solamente en la forma. Pero creo que el mensaje me pesa más hoy de lo que pesaba antes. Yo me acuerdo de la vista cuando más chico y la vi ahora y siento que es como muy potente, lo estaba viendo con mi hermana chica y siento que había momentos donde no se reía, pero no es porque no lo encontraba divertido, es porque como que estaba tan sensibilizada con los temas, o estos temas ya se conversan tanto con las generaciones más chicas, que le cabe más pesado, le cuesta reírse porque duele más, ¿cachai? En ese sentido yo creo que es un poco más complejo de poder solapar o hacer un remake ahora, ¿cachai? Por eso probablemente las temáticas o las películas high school de ahora no son así de duras, porque no les iría bien, ¿cachai? Pero al final esta película yo creo que tampoco está... Hay una idea acá de fondo, ¿cachai? Hay una idea de querer como criticar un poco estas típicas películas de John Hughes de la época,
de querer ser distinta, de querer tener además como un trasfondo más profundo, y es casi como un sincretismo el efecto que tiene de poder meter un poco estas ideas a través de una historia tan de high school, po. Pero yo creo que no es a tanto tiempo tampoco que este tipo de historias se podían contar. Si es que alguno de los oyentes vio Glee o vio las primeras 2 temporadas de Glee, es igual de brutal que Heathers. Es funadísimo. Y es de las series que mejor le ha ido como en los últimos años. Después se chacreó un poco, pero las primeras temporadas de Glee eran así, bueno, funa tras funa. Y chiste, humor negro, y contra todos, contra los negros, contra los gays, no, todo. Y en ese sentido creo que algo quedaba ahí. Ahora el correctismo político un poco nos está restringiendo de estos temas, pero también creo que lo peligroso de eso es que como que da la impresión de que no se puede conversar porque ya hablar de eso está mal, pero siento que esta película es una muy buena forma, por ejemplo, como de abrir estos temas en conversación, pues. Entonces, como ¿dónde ponemos el límite? Eso quería responderte, Juanca, porque te habíamos dejado la pregunta en el aire. Gracias. Alejandro iba a decir algo de Winona. Sí, ustedes saben que Winona es como una máquina de trivia ochentera y en general. Bueno, ella, de hecho, para hacer el link, era una de las más interesadas en hacer una continuación, una secuela de Heathers. Y la verdad que ni el director ni el escritor estaban muy interesados y se lo tomaron un poco a la chacota. Pero Winona siempre deslizó la idea de que podía volverse a hacer una Heathers con este personaje de JD que hubiera sobrevivido eventualmente. Pero el comentario de Winona va porque durante las grabaciones de Stranger Things, los creadores de la serie comentaban que ellos son un poco menores, deben ser gallos de 40, 42 años, que no lograron vivir la época que tratan de retratar de forma, digamos, sincronizada o cronológicamente sincronizada. Ellos la vivieron un poco más de lejos. Entonces, les pasaba que se equivocaban mucho en cosas que trataban de reflejar en la película como nostalgia ochentera. Esta memoriafilia de los 80, tendían a equivocarse y ella los corregía y le decía, oye, hagan esto sí, esto sa, porque ella tenía aparte el hecho de que ella vivió la época, ella también la protagonizó y ella también acompañaba a la generación que dirigió a esos protagonistas. Entonces, Winona también es una tipa bien instruida, o por lo menos conoce del tema, y ella siempre fue también, yo creo que muy fan de las películas que hizo en la época. Yo me acuerdo que debe haber hecho unos 2 años antes una película que se llamaba Lucas, con Charlie Sheen, Corey Haim. Hay harto famosillo y está ella. Es de un niño, es una película, claro, una película que tiene también está retratado en un colegio, que hace poco también salió a la luz a propósito de unas declaraciones de Corey Feldman de que en esa película Charlie Sheen había violado a Corey Haim. A propósito que se lo había contado a Corey Haim, y él lo puso en un libro autobiográfico bien crudo que tiene Corey Feldman sobre su época de ser un niño en la industria Hollywood de los 80. Pero más allá de eso, Winona, como les volví a decir, va como creciendo un poco con esta parte, esta época como intermedia de décadas que va como del 88 al 94, 95, que es como un periodo bien particular en que esa generación también, que es la generación X también, se fue como sacando algo, no sé si la palabra más apropiada es, trató de reflejar ciertos ribetes de contracultura, ¿ya? Pero inmerso en un capitalismo que lo inundaba por todos lados. O sea, las películas se hacían en un mall, como en Mallrats, ¿ya? Y esta estética también de combatir el capitalismo, diciendo yo voy a vestir así, con la ropa más basura, no Abercrombie
no sé cuánto, qué sé yo, ropa Gap de la época, no. Voy a llevar, y un poco también el grunge, previamente también el rock, el rock alternativo, surgen también en ese contexto. La película, de hecho, tiene una banda sonora muy potente, pero que es muy de la época de David Newman. Es difícil de conseguir ese soundtrack, a mí me ha costado un kilo conseguírmelo, pero ese soundtrack, si lo pueden escuchar en Spotify, es muy, muy interesante. Y de hecho la película trata de reflejar como una banda que esta chica gorda, Marta, como que sigue, pero que es una banda ficticia que se llama Big Fun. Y también, si se dan cuenta, en la película de adolescentes de High School siempre está presente la música, siempre está presente las ganas de hacer algo, las ganas de vivir la sexualidad, de ir un poco más allá, de ir contra los padres, que como que uno lo busca como en un paralelo. Es un poco lo que pasó de distinta manera a fines de los 60, principios de los 70. Esta generación tuvo unos ribetes en medio de un proceso cultural distinto, que les tocó vivir lo contrario, porque ahí no había, lo que había básicamente la caída del muro de Berlín, y que le tocó vivir una época de entonces de desesperanza. ¿Cuáles son las ideologías? ¿Qué es lo que me queda como adolescente aspirar? ¿Qué hago? ¿Qué alternativa tengo yo política para contrarrestar todo esto que el capitalismo está inundando? Entonces, ¿cómo lo hago yo? A través de la música, a través de la sexualidad, a través de ver, enfrentarme al opresor, al joven popular. Esa etapa formativa ha sido súper... es súper claro, a todos nos pasó que formamos en cierto momento de nuestra juventud, nuestra identidad un poco a través de la música y a través de de los ídolos que seguíamos en ese momento, la forma como que se vestían, las cosas que hacían, y en ese sentido también lo enclausaste muy bien dentro de una época, porque claro, en este cambio generacional de fines de los 80 hasta la mitad de los 90, al final toda esta onda se acaba cuando viene Kurt Cobain y muy en la tónica de la película se pega un balazo, ¿cachai? Entonces ahí como que se acaba un poco la generación X y pasamos a otra cosa, pero ese relato de una juventud, claro, tratando de encontrarse y tratando de encontrar qué es lo que va a seguir, cómo se va a parar frente al mundo, es algo que pasa en todas las generaciones y podemos tirarlo, claro, para atrás, como los 60, los 70, y podemos tirarlo para adelante, que yo creo que si bien no tengo tanto contacto con niños de ahora, deben estar pasando cosas parecidas con el género urbano, ¿cachai? Con otras cosas que para nosotros pueden ser más ajenas. No quiero dejar pasar son dos momentos igual que... 3 segundos para interrumpir esa parte y después para tomar esa idea. Que son 2 momentos que mencionan igual súper importantes para la cultura del adolescente, igual como los 50, los 60, los 80, como que antes no habían adolescentes, o era como... Eras chico y después te casabas y pasabas a ser adulto. Y el adolescente no existía. Cuando empezaron a aparecer como productos para adolescentes, desde la moda, desde la música, desde un espacio, este como periodo de vida de búsqueda identitaria se fue formando. Pues fíjate, por ejemplo, no sé, vos sí que he visto Mad Men, la Betty Draper es una copia de su mamá, es como que hacían lo mismo, no tenían una identidad propia. Entonces son 2 momentos súper importantes y que ahora ya es como parte de las generaciones, no tienen que seguir eso, cada vez se posterga más el matrimonio, el salir de la casa, pero en esos momentos puntualmente que comentaba Alejandro eran momentos críticos para el desarrollo del adolescente. Claro. Oye, yo no quiero dejar pasar la oportunidad, ya que Alejandro mencionó que el director y el escritor no querían o estaban un poco renuentes a hacer una secuela. Yo igual no los puedo culpar, porque claro, tenía a Winona Ryder, que ella siempre va a estar bien, pero el director es un tipo que se llama Michael Lehmann, que su primer trabajo en Hollywood fue contestando teléfono en la productora de Francis Ford Coppola, wow. y que si tú veis su historial, otras películas renombrables que son Airheads, que es una película que yo he visto de nombre un par de veces, pero nunca me han dado ganas de verla, y la otra es como 40 días y 40 noches. Bueno, yo veo Airheads y me cago en la risa. Y es de esas películas estúpidas que yo me voy a reír para siempre. Entonces por ahí podemos ver como de dónde viene el tono de la película. 40 días y 40 noches también tiene como una sátira bien ridícula a momentos. Al director sí le tira un poquito más de flores. O sea, perdón, al escritor, porque el escritor es un tipo que se llama Daniel Waters,
Y que aparte de Heather, sus otros dos créditos importantes son Batman Regresa, Batman Returns, en el 92, y Demolition Man, en el 93. Así que ahí tuvo unos 5 años en que se forró. Pero, Claro, como guionista. claro. Y el hermano del director de Mean Girls. Mean Girls. Sí. Mira, ¿viste? Corre en la No, familia. sí. Hay un trauma ahí con las chicas populares. Bueno, imagínate cómo fue ese colegio de esa familia, cómo debe haberlo pasado. Hizo una película que yo me acuerdo que la dieron, era muy de cable porque le fue pésimo, igual que Heathers, que se llama Hudson Hawk con Bruce Willis. Y esa película era una película de acción en que Bruce Willis venía de la cresta de la ola, había hecho Duro de Matar, y hace esta película y se pega como un portazo. Y Michael Lehmann estaba ahí dirigiendo, le habían pasado un proyecto porque vieron, más allá de que la película hubiese sido un fracaso, Heathers sí fue un éxito de crítica y sí fue fue renombrada dentro de cierto círculo. De hecho, Heathers, Michael Lehmann ganó el Spirit Award, que es básicamente el premio a las mejores películas independientes, y él ganó el mejor director en ese año. Entonces vivió los dos lados, pero después hizo otra película que también es bien particular, que es una película que perfectamente puede haber estado Winona Ryder, y que es esta que tiene Janine Garofalo con la Uma Thurman, que se llama, ¿cómo se llama? Es que es de algo de perros y gatos. Algo de perros y gatos, no recuerdo el nombre. Exacto, lo vamos a buscar. Exactamente. Se llama La verdad acerca de perros y gatos. Eso. Con Ben Chaplin y Jamie Foxx. Esa película, que también es una película bien de su época, es como una comedia romántica, pero tenía a esta mina que es como, bueno, fue protagonista de Winona en Reality Bites, que es Janine Garofalo, que era como la típica mina como inteligente, que tenía onda y era como la amiga perna, o la amiga en realidad como... siempre yo la reflejo como en Daria, ese personaje de Daria de MTV que daban. De hecho, Janine Garofalo después sale en un capítulo de Los Sopranos. No sé si lo vieron, Los Sopranos. Sí. ¿Lo vieron? Y saben el capítulo en que sale Janine Garofalo, ¿no? Cuando estaba grabando en la calle y Christopher quería hacer un guión y se encuentra en la calle con este gallo que era el director de Spider-Man. ¿Sam Raimi? No, el de Iron Man. ¿Cómo se llama este gallo? Jon Favreau. Jon Favreau. Y Jon Favreau estaba grabando una película y él llega ahí y estaba grabando Janine Garofalo. Es un breve cameo que hace, pero es bien particular porque después yo no recuerdo mucho a Janine Garofalo en otras películas, sino que lo que recuerdo ya es su último, quizá, como gran papel que yo recuerdo en Los Sopranos. Pero esta película también es de Michael Lehmann y el tipo tenía sus cosas, o sea, era un gallo que simplemente no le apuntó al momento apropiado, quizás. Le pegó el palo a un gato un par de veces, pero claro, no tenía la capacidad para hacerlo cada vez que quisiera. Entonces, entiendo ese susto por hacer la segunda y irse más por el otro. Porque, toda la idea. Claro, porque sí. Aparte, como mencionaste también, esta película fue directo al cine, directo al video. No tuvo un gran estreno. Entonces, claro, ahí en temas de producción se va haciendo cada vez más difícil. Sí. Oye, yo creo que hemos hablado harto de la seriedad de la película, de la crítica en sí, pero tenemos que hablar de la comedia de la película, porque es espectacular. Yo creo que no me acordaba de lo divertida que era, la terminé de ver hace poquito antes de que empezáramos a grabar para refrescar un poco la memoria. Y me acordé ahora un poco lo que decía de Juanca, es como que no es una película tonta, pero sí me voy a reír cada vez que la vea. Sobre todo porque como habíamos hablado del tema de los suicidios, de cómo inicialmente hacen este suicidio, ese asesinato que lo hacen pasar por suicidio de la Heather mayor, pero esto va desencadenando una cadena de suicidios
no autorizados por quienes fallecen, que van llegando un poco como a secuencias muy divertidas, a develar un poco como, sobre todo la secuencia de los de los jugadores de fútbol americano, es espectacular. Y yo creo, el funeral es el funeral, no, y la parte cuando están como la Winona Ryder y Christian Slater pensando un poco en cómo setear la escena. Y te hablan también un poco ahí, te tratan de meter el tema de los estereotipos, o sea, cómo me río de los estereotipos siendo la cosa más estereotipada posible, y tienen como esta revista al final donde lo que van a hacer es que sea como un suicidio conjunto porque eran homosexuales y no podían pedir su amor, entonces tenían una revista, tenían rímel, así, súper random. Tenían agua. Porque en ese pueblo los únicos que toman agua son gays, porque todos toman cerveza. No, qué gran comentario. Buena talla, pero hoy día funadísima, porque, o sea, imagínate jugar con los estereotipos del gay. De hecho, el padre cuando va a llorar dice, yo no sabía que mi hijo era gay, pero yo amo a mi hijo gay. Quiero decir que acepto a mi hijo muerto gay. No, muy buena. O la otra que tiene un poquito antes de esto, cuando cuando Winona está escribiendo en su diario y dice, mi angustia, que es una frase demasiado citable, es como, si yo hubiera visto esta película cuando tenía a esa edad, me la habría tatuado, weón, porque My Teenage Angst has a body count. Bueno, es tremendo, es todo lo que sientes cuando tenés 17 años, 18 años y no te llevas bien con el resto de la gente, está pero ahí en esas 6 palabras. Tiene muchas frases muy memorables, como, o los insultos son espectaculares. Era parte dice como, onda, ¿acaso tomaste desayuno como un tumor cerebral? Pero weón. Oye, esa mina se murió de un tumor cerebral. ¡No! Esa actriz se murió de un tumor cerebral. ¿En serio? ¿Falleció hace poco? No, falleció como el 2000, 2001, por ahí. Pero hay dos personajes de esta película que fallecieron también. Mal timing. Oye, sí, es una de las paradojas. Envejeció peor de lo que pensamos. Y oye, y la escena cuando matan a la primera Heather, o a la Heather principal, y le dice, diablos, maté a mi mejor, a mi mayor enemiga, pero era mi mejor amiga. Bueno, son la misma cosa. Le dice, claro. Oye, tiene un humor bien absurdo también, pues recuerden esta pregunta que estaban haciendo en el colegio, no recuerdo bien cómo era, que si llegaran los aliens a colonizar y dijeran que mañana se acaba el mundo y tú te ganas no sé qué, una lotería, y te gastarías la plata. Sí. Está ahí, y muestran una escena, weón, donde todos responden la pregunta, weón, y son todas las respuestas bien estúpidas. Sí, es necesario igual, creo, esa sensación de liviandad en la estupidez y en la sátira, sin irse al chancho, porque siento que a pesar de eso, igual la tensión del final, cuando sabéis que JD quiere como un poco hacer como este suicidio masivo, igual se siente. Si fuera todo talla, si fuera todo buena onda, no sentiría ahí el peso de que la Winona tiene que ir a salvarlos, porque si no, este va a matar a todos. Claro. Sí, ese tránsito de Winona de encontrar, de ver a este bueno, encontrarlo atractivo, tener una relación con él, y después poco a poco como... Y bueno, y uno también acompañándola, ya que es nuestro protagonista, poco a poco va a ir viendo en verdad quién es este personaje detrás de la máscara de JD y cómo es en el fondo es un psicópata que tiene la intención de explotar la escuela por completo. Y va a ir muy de la mano con el personaje de Winona en cambiarte de bando y en ponerte contra él. Está súper bien logrado en el guión en ese sentido, y también en la actuación de JD. A mí me recordó mucho... Christian Slater me recordó mucho el rango o el tono que después lo hizo famoso para mí, por lo menos, o para una generación después, quizás incluso posterior a la mía, en Mr. Robot, en la serie del 2005, donde, spoiler alert, hace de el Tyler Durden del protagonista de Mr. Robot, que también es un también es un psicópata, ¿cachai? Eso en el fondo en Mr. Robot, y toca como teclas interpretativas muy parecidas a las que usa en Heathers en una edad mucho más joven, ¿cachai? En Mr. Robot lo vemos como un tipo con mucha más experiencia, pero me gustó esa sincronía que tenían sus dos papeles. Y vi cositas así que me las llevo para la casa, porque
tanto Winona está muy bien en su papel, pero JD haciendo de un psicópata adorable también está súper bien. Es que Oye, es muy mino y eso está muy bien casteado. Sí. Sí, es como un personaje bien especial porque debe ser como un tipo era como un tipo cool de la época. Yo me acuerdo también por Suban el Volumen, en que Christian Slater era el locutor de una radio pirata, en que también tiene mucho que ver también con todo lo que hablábamos antes, pues, del tema de que la generación como que trataba de reírse o trataba de contestar a lo que pasaba en los colegios. El bullying, los profesores opresivos, las injusticias que veían dentro de la comunidad escolar, y el personaje Christian Slater era un tipo súper tímido que a través de una radio pirata que él tenía en la parte de abajo de su casa, lograba tirar por una radio, por una onda y decía grosería, ponía música más pesada, no sé, por Sonic, Youth Beastie Boys, y los jóvenes todos empezaban a conectarse y el tipo empezaba casi a llamar a la revolución en el colegio y empieza a producirse una suerte de revolución hasta que lo empiezan a seguir. Y Christian Slater era como el chico cool, pero solamente cuando estaba en su metro cuadrado, en su espacio, porque en el colegio era un tipo súper tímido. Pero tiene otra escena también que es muy buena. ¿No se acuerdan cuando están peleando JD con Verónica en el auto? Porque la mina ya está choreada de este psicópata y el tipo la trata como de agarrar y besar y ella le empieza a alejar y las minas vienen caminando y los ven peleando en el auto y dicen, el amor adolescente. Sí, parece que estaban gritando, pero, o sea, estaban peleando a todo grito, hacia todo pulmón, mientras alrededor en la escuela estaban como todos yéndose porque habían descubierto recién que había ocurrido un suicidio doble y ellos están como sentados en el estacionamiento gritando, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué los matamos? Y nadie nunca los escuchó. Nada. Igual que los pacos que podían tener todas las huellas o todas las señales para investigar. No, pero mira, aquí están tomando agua, así que son gays. Esos detalles bien ridículos le dan mucha vida a la película. Sí. Sí, es bien. Hay que tomársela también en ese sentido. Yo creo que la película es divertida. Y se la toma así. O sea, tampoco, como les decía antes, no es una película que uno pueda pensar que es una comedia que trata de trascender algún tipo de género, pero a veces es un poco obvia en lo que trata de transmitir, hay que ser honesto en eso, pero siento que en la película tampoco te miente con respecto a dónde quiere ir, ¿ya? No te trata de vender otra cosa, o de darte incluso... Las películas que son de ser demasiado inteligentes sobre lo que quieren decir terminan siendo como Don't Look Up. Y no llegan a puerto. Yo aprovecho de decir que a mí no me gusta esa película. Claro, pasa eso, que a veces las películas te dejan tantas cosas abiertas que finalmente... Pero aquí la película te las da un poco más masticadas y son divertidas están bien hechos los diálogos, y los diálogos son muy divertidos. Y los personajes son muy caricaturescos también. O sea, la película es una obra de teatro fantástica. Por algo se hizo un musical después de esta película, en que tiene cosas distintas para tratar de venderla también en la sociedad actual, porque la Heathers se toma supone que la cuestión por accidente, no porque ellos le hayan producido el veneno, o sea, y tiene cosas así, pero insisto que la película es muy cómica y tiene cosas para verla desde ese punto de vista. Oye, yo, antes de que hiciera esa mención del musical, yo iba a decir que quería patear para el córner porque quería cambiar un poquito de forma radical el hilo de la conversación, partiendo porque, a ver, la película parte con una canción que se llama Será, que creo que sale en una película de Hitchcock. No creo que sale, estoy seguro que sale en una película de Hitchcock. Sale. Y que además la escena inicial yo la encuentro genial. No se la voy a contar, en realidad, véanla porque es... Sí, vean la película. Estamos spoileando harto, pero son escenas, son diálogos. Y esa escena hay que verla, yo creo que no se las puedo contar. Como les decía, está musicalizada con esta canción que se llama Será, pero... Cantada por Doris Day. Exactamente. Pero aquí no la canta Doris Day. No es una versión, es una versión... Porque no le dieron los derechos, o sea, no le dieron los derechos de Doris Day.
Mira. Que era muy como compuestita. Que Entonces, eso también pasó con el libro The Catcher in the Rye de J.D. Salinger, porque ese era el libro que originalmente querían ocupar para todas estas citas así como nihilistas, pero lamentablemente no consiguieron los derechos de J.D. Salinger, que yo me imagino que por eso la abreviatura del personaje era J.D., porque estaba haciendo mención a tanto a James Dean como a J.D. Salinger. Y al final terminan ocupando Moby Dick. ¿Cachai? Pero entonces, tú eres un problema con derecho en ambas cosas. El guardián en el centeno era como el clásico adolescente rupturista que quiere emborracharse y conocer el país, qué sé yo. Y por eso también el tema de se ríen de Moby Dick, porque Moby Dick es el libro por antonomasia más denso y que de alguna manera... Y es raro porque lo leen las Heathers. De hecho lo lee la Heather, que es la Shannon Doherty. Ella empieza tal como leyendo Moby Dick. Era una cosa media rara. Moby Dick, yo creo que un libro, no sé, puede ser un poco aventurado en esto, pero creo que un libro más masculino quizás. Los personajes son masculinos, la historia es como muy del tipo en el mar y no sé. Pero en fin, quizá te compro lo que dice Pablo porque el estereotipo por antonomasia era el guardián del centeno, sino un libro de Bukowski o de, qué sé yo, de Kerouac, pero ha sido como ya para reírse un poco de ese concepto. Ya, bueno, pero para no dilatar más, yo quería darle el pase gol para que se mande un golazo a nuestra experta en musicales, porque como lo mencionó Alejandro, esta película tiene un musical y la Fran sé que lo quiere comentar. Se me había olvidado y me brillaron los ojos cuando lo mencionaron. Sí, tiene un musical y ¿sabes qué? Es curioso porque el equipo que está detrás de este musical es también hace como un paralelo con tratar de hacer medios y contenidos o con cosas media imposibles, porque uno pensaría, ve Heathers y pensaría en volar como no sé si es material para musical, pero este equipo hizo Legalmente Rubia, ¿cachai? Y son musicales que le ha ido muy bien. Heathers le costó igual surgir un poco y ahí un poco hizo el paralelo con la película, pero actualmente es como un musical de culto, la música de Heathers. Es un musical súper bueno, es un musical como bien valorado entre los perkines que somos de los musicales. Y es interesante porque creo que de las cosas que más aporta es que tiene más tiempo para desarrollar personajes. Por ejemplo, el personaje de JD tiene una canción completa donde habla un poco como este monólogo que está teniendo cuando están en la bomba benzina, de que se cambia mucho de lugar en lugar, y te hacen entrar como un poquito más en quién es esta persona y por qué llega a ser de esa manera también. Creo que a lo mejor es una forma de mostrarnos que este tipo de sátira se puede hacer, pero si es que tú le das el trasfondo suficiente a tu personaje, cosa de que entendáis un poco de dónde va, a dónde van. No sé, es interesante igual que exista esto, porque no sé, pues hace como 6 años, 8 años, no es tanto, o 10 años, no es tanto. ¿El musical? El musical, sí. Según Letterboxd es del 2022. No, es anterior. Es antes, sí, es antes. Hay un crédito, entonces quizás es una versión filmada del musical. 2010. Lo que pasa es que generalmente los musicales parten off-Broadway. Hacen como workshops, ¿cachai? Porque que un musical pase a Broadway, como Broadway en sí mismo, es súper peludo y tiene que generalmente ser es una inversión enorme. Entonces tiene que ser un musical que tenga como mucho power y que tú sepas que si lo pasáis a Broadway va a ser capaz un poco como de llevarse el público para allá. Entonces la gran mayoría de los musicales parten o en teatros chicos o en workshops y después pasan off-Broadway. Cuando les va bien off-Broadway, pasan a Broadway. Oye, pero como lo oyo Letterboxd, no le he apuntado ni una. Acá me tiene listado como una versión como película del musical estrenada en el 2022 dirigida por Andy Figman y tiene cartel, no todo. Quizá hicieron una versión película del musical, no sé. Vamos a tener que sapearlo, pero independiente de los detalles pequeños, creo que es una buena adaptación. Igual el género musical en sí tiene que ser así, pues, tiene que ser una exploración de personajes, porque al final la música en el teatro musical un poco viene a abrirte las puertas a la mentalidad y a la forma de ser de los personajes, pues entonces no tendría sentido si no entrase tanto, y a lo mejor ahí en esa forma tiene la talla y tiene el chiste, pero también tiene el trasfondo, entonces igual te hace pensar un poquito más.
Creo que eso igual es interesante del musical. Y para toda la gente que le gustó mucho la película, tiene, yo creo que, no sé, el 90% de las frases de la película pasadas a canción. Como que las tomaron y las incorporaron en las canciones. Entonces eso también es un lindo detallito. Gracias, Juanca, por el pase, por permitirme hablar de este, en mi reducido espacio, cuando me abren la puerta de la jaula, por poder salir a hablar de musicales. Ya, Fran, ahora vuelve a cerrarte, por favor. Para que no quedemos estúpidos que no sabemos de cuándo es. Bueno, yo tengo la información acá, es del 2010. Dice adaptación de Escuela de Jóvenes Asesinos. Escuela de Jóvenes Asesinos. Me encanta ese título. Oye, a propósito de la broma que hicimos cuando estábamos entrando, es interesante contarle a todos que la película la pueden encontrar con distintos nombres en distintos streamings, pero están en su mayoría en español. Lo que igual es interesante verla. Yo la vi hace un tiempo atrás en Pluto TV, donde aparece como Atracción Mortal. De hecho, la pueden encontrar hasta en YouTube. Sí. Sí, está en YouTube también. Está en Movie también. Sí, no tiene una excusa. No, está en Amazon Prime, todavía debería estar, ¿no? Yo no la encontré en está Prime. en Amazon Prime. Creo que está como con esa cuestión ordinaria que tiene Prime de que te hace pagar la suscripción y tenés que pagar igual después por películas, pero está. Oye, sí, yo la otra vez tuve que ver, quería ver de nuevo El Conformista, y una película muy así como puta Bertolucci y La Cachá de la Espada, y la cuestión estaba en español, como que la estaba viendo en la tele, prendiendo una tele en los años 80. Así que, pero bueno, había que verla de alguna manera porque no había la posibilidad. Ah, y lo divertido que estaba viendo la película y en la mitad empiezan a hablar en italiano con subtítulos. 5 minutos. No, y después Prime está vuelve. muy de etapa caída, así que los invitamos, Prime, si es que pero- escuchan este podcast, a mejorar su plataforma, por favor. Muy confuso, así como muy extraño también. Así como 5 minutos de subtitulado o se fueron a huelga los traductores, pero fue muy raro. Señor Besos, menos ponerle plata a adaptaciones de mierda de Tolkien y más ponerle plata al programador de la plataforma, por favor. Por favor, arreglen ese algoritmo. Oye, yo quiero aprovechar que estamos cerca del final y quiero devolverte la pregunta, Juanca, después de toda esta conversación. ¿Sentís tú que es una película que es problemática en el contexto actual? Sí, o sea, a mí no. Lo que pasa es que yo soy de la generación que vivió. Lo que pasa es que soy problemático. Claro, yo soy problemático en ese sentido. Y no es chiste. O sea, cuando a mí me preguntan por cosas que a la generación actual le parecen problemáticas, yo digo, pero ¿cuál es el problema? En general. Que siento que yo soy de la generación que vivió un cambio que hoy día es súper difícil de entender. Nosotros, a ver, la generación nuestra, coincido con Alejandro en edad, nosotros estuvimos en una época en que estábamos en una transición entre las cosas simples y las cosas complejas. O sea, la generación anterior todo era simple. La generación que vino después, todo es bastante más complejo. O sea, nosotros estábamos en la generación de la tecnología donde estaban haciendo todo lo que conocemos hoy. Nosotros fuimos los primeros en tomar la tecnología, nuestros padres no la conocieron como tal. ¿Cachai? Entonces, hay muchas cosas que nosotros estamos como en esos dos mundos. Y yo entiendo lo que es para atrás. Y poco me importa, no sé cómo explicarlo, no es que no me importe, pero no lo siento tan grave como lo siente la generación hoy día, todas estas cosas como están tratadas, ¿ya? Entonces, yo siento que obviamente para la generación actual, o las dos generaciones que vinieron después de la mía, sí es problemático este tipo de películas, cómo se tratan estas cosas. El ejemplo que estábamos conversando delante, o sea, a ver, en esta película por primera vez se trata o por lo menos yo no lo había visto antes, un tiroteo o una muerte una muerte masiva en un colegio. En 1999, cuando se estrenó Matrix, ya a las 3 semanas después vino este tiroteo masivo en Columbine, ¿ya? Imagínate todo lo que cambió en la cultura de Estados Unidos, que para mí es súper ajena. ¿Está ahí? Entonces, esta película trata un tema que es súper peludo, pero para mí es ajeno, pero yo entiendo a la generación actual cómo la va a criticar, cómo la va a sentir, sobre todo por cómo trata los temas. Lo que yo decía al principio, esta película lo trata de una manera bien sarcástica, con un humor bien complejo. O sea, el humor de acá no es el humor de American Pie. Es algo un poquito más difícil de digerir. Por lo tanto, yo sí siento que es una película problemática para el día de hoy. No, y el contexto, pues sí.
lo mismo que mencionáis, que no nos habíamos referido antes de la masacre de Columbine, el solo hecho de que J.D. ande con una pistola de verdad hueando ya es algo impensable para la generación de ahora, ¿cachai? Como que el detector de metales en la escuela los tenemos hasta acá en Chile, ¿cachai? No es algo solo en Estados Unidos. Entonces son cosas que no podrían ocurrir, y es un contexto que históricamente se permitió, y creo que le cae muy bien el término de rayo en la botella, porque tiene que ver con lo que hablábamos antes de los creadores, que no necesariamente llegaron a las mismas alturas en otras películas, y también con el contexto histórico, ¿cachai? Que esta temática, por el tema de las armas, por el tema de las masacres, por el tema de cómo ahora entendemos la salud mental, son todos... arman todo un contexto que ya no permitirían hacer esta película de la misma forma. Entonces es una película que solo podía existir en ese momento, y lograron hacerla en ese momento, y para mí eso es lo rico, que existe, y que es una ventana a ese tiempo que podemos mirar y va a estar siempre. Película testimonio de su época. Para mí eso, una película que es testimonio de la época. Sí. Ya que yo me permite volver atrás y mirarla con esos ojos. Como dice Marco en muchas ocasiones, igual es una película que tú tenés que verla hoy con un criterio formado. Si no, no vas a entender lo que está pasando y no lo vas a valorar como lo que fue. Sí. Claro. No sería raro encontrar como una página donde alguien, una generación X que encontró, o sea, generación Z que vio esta película por primera vez y decide funarla en redes sociales. Oye, hace poco vi en Twitter a alguien que está muy enojado porque había visto 16 Candles y la encontró horrible, pero empezó a mencionar cosas que, claro, la estaba mirando con los ojos de hoy día, una película de claramente de hace 4 décadas ya. Pero una película, imagínate, una comedia romántica en que la verdad es que tomársela un poco más en serio es medio absurdo, y me llamó la atención que la valorara sobre esa base. Tú puedes decir, mira, el personaje me pareció aburrido, la historia me pareció un poco inconducente, qué sé yo, no sé, pero apuntar a elementos de la época que hoy día serían mal mirados, y con esto no estoy haciendo un gran discurso respecto a ir contra la corrección política, no, para nada. O sea, cada sociedad y cada época tiene su momento. Pero creo que no es apropiado tampoco evaluar tampoco artísticamente o incluso cualitativamente una película, una obra sobre esa base. Que al final la obra también quiere transmitir algo en relación a su contexto. Sería como ver una pintura, no sé, de el Renacimiento y decir como chuta, igual se les pasó la mano, como que no es aplicable, porque al final es un contexto distinto, pues. Y si tú estás poniéndole tu ojo a la película, al final tenés que tener claro que la película transmite desde la pantalla para afuera. El contexto es importante, pero tal como decís tú, hay que ser súper consciente y tenés que tener un criterio muy formado para poder ver lo que la película te quiere decir y no proyectar tampoco lo que tú piensas que la película quiere decir. Y aparte la época, las sociedades son muy dinámicas en cuanto a todo el tema de lo que se puede conversar y lo que no se puede conversar. O sea, uno mira la historia y, no sé, sin ir más lejos, durante el siglo XX vivimos como 2-3 etapas de evolución en cuanto a la cultura. En cuanto a las libertades, en cuanto a... O sea, pasamos de los años 20, los locos años 20, como se conoce, a una época de los regímenes totalitarios, los fascismos, el régimen soviético, qué sé yo, y donde se restringe. Y en Estados Unidos, que se creó el código Hayes. Entonces, pasamos de una etapa liberal a una etapa conservadora. Quizá en el discurso ahora quizá no es que sean tan conservadores, pero sí hay temas que se tienen que mirar de otra manera, para no hacer el símil, no es lo mismo, pero claramente cada sociedad o cada época también se nutre de distintas vertientes. Y en ese sentido es importante también invitarlos a todos a ver películas de épocas distintas. O sea, me acuerdo que de repente a mi hermana le recomiendo películas como, no sé, de los años 80, y mi hermana es como, una película vieja. Igual he tenido que entrar yo un poco como... a decirle, ¿qué te pasa? Irrespetuosa. Sí, también, pero también empezar a decir como, claro, en mi cabeza esas películas tienen 20 años, pero en verdad tienen 40. Es como un juego de los tiempos.
Pero Pero Fran, creo que es importante. hemos conversado Dale. acá que hay gente que considera que el Club de la Pelea, una película de finales de los 90 es una película vieja, así que Wow. una película de los 80 ya es un clásico. Oye, Claro. es que los Arctic Monkey es música de papás, po, weón. No, la Heathers, lo que el viento se llevó, no sé, pues. Sí, al ladito. Entonces, en ese sentido, creo importante como reflexión que estas discusiones son siempre interesantes porque al final al cine, al igual que la historia, tiene que conocerse porque si no se repite. Entonces, me parece importante que veamos películas de otras épocas. No le vamos a decir ni viejas ni nuevas para no ofender egos. Son películas, como Son decía películas Peter nomás. Bogdanovich. Así que los dejamos todos muy invitados en ese sentido. No sé si es que alguien quisiera cerrar con alguna recomendación en particular o los mandamos directamente a ver Heathers. O sea, Es que están a hartos lados Heathers, Sí. así que yo creo que es imperdonable que no la puedan ver y quieranla, odienla, pero véanla. y Exacto. comenten. Me parece. Mm. Coméntenos, díganos, si no, nos fúnennos, si es que. No lo hagan, ¿verdad? Pero. Pero háganos llegar sus comentarios y estaremos pendientes para poder escucharlos. Un gusto conversar con ustedes hoy día, chiquillos. Así que lo estaremos Igualmente. esperando para más. Igualmente, a ver si eso, nos juntamos a futuro en otra instancia de película. Ujú. Chao, que estén bien. Chao, 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 chao. Oye, ¿y ustedes conocen alguna Heather?